Hola, ¿qué tal? Esta vez quisimos hacer algo diferente y es responder preguntas. Básicamente hemos recibido preguntas sobre inteligencia artificial. Creo que son preguntas comunes que muchos de ustedes han tenido y decidimos, bueno, ¿por qué no hacer un episodio respondiendo estas preguntas? Entonces, vamos de una vez a buscar las preguntas que nos han hecho e irlas respondiendo poco a poco. Y bueno, Rubén, me vas acompañando con eso. Agarró una al azar y la primera dice, si en unos años la IA supera a los humanos en casi todo, ¿qué va a quedar como lo único realmente humano que la IA no va a poder hacer? Buena pregunta. Em, Buena pregunta. Yo aquí voy a lo que hablamos en un episodio. Yo creo que estamos muy acostumbrados a que nuestra vida tiene que estar en torno al trabajo. ¿Sí? ¿Qué tal si no tuvieras que trabajar, ¿no? Este famoso en salario universal que habla Universal. Sam Altman, donde, bueno, ya tengas cubierto tu base y solo tengas que disfrutar. O sea, si un día te quieres parar y caminar, haces eso. Si un día quieres ir al gimnasio, vas al gimnasio. Si un día quieres ir a la playa, vas a la playa y que esa sea la vida. Yo sé que parece muy raro porque desde pequeños, desde el día uno, nos han enseñado, mira, necesitas trabajar, necesitas hacer esto, pero quién sabe. Entonces creo que va a haber espacio mucho para los hobbies. Estoy hablando muy, muy, muy largo futuro donde la IA sea un ente superpoderoso y pueda producir dinero. Y yo creo que se parecería mucho a la vida de los ultra ricos que nosotros vemos. Ellos no necesitan ir a trabajar, no necesitan hacer nada y todavía se dedican a hacer negocios o todavía se dedican a hacer lo que ellos quieren, ¿no? No sé cómo lo ves tú. Yo creo que, o sea, la visión que estás compartiendo es la visión que también habla Elon, o sea, estas grandes mentes de la inteligencia artificial, esa es la visión que ellos comparten. A mí se me hace bastante optimista en cuanto a, incluso utópica, de que nadie aquí va a trabajar, de que va a haber como un universal income, como dijiste, ¿no? Un salario universal. Eh, no sé si eso ocurra en 50 100 años, ¿no? Pero yo me voy un poquito a algo más terrenal, más realista. Pienso que será algo, los estándares de cómo vivimos sí van a mejorar, o sea, se van a incrementar, se van a elevar, más no creo que lleguemos a un punto de, ya no trabajo más nunca, ¿no? Sí pienso que si llegamos a un punto de inteligencia artificial general, que es lo que hemos mencionado en el episodio, pudiera suceder que ya no haya necesidad de tener un humano para hacer ciertos trabajos. O sea, y no me refiero a un trabajo automatizado, sino trabajos ya de, no sé, el sistema financiero es 100% corrido por una inteligencia artificial y no necesitas humanos en bancos o en bolsas ni nada de eso. Entonces, eh, la visión que comparte Armando es bastante Sí, utópica, no. pero es lo que se habla, ¿no? Se habla que va para allá, se quiere No, no, con esto. y ojo, yo aquí estoy hablando de, como hice la pregunta, donde la IA ya supera a los humanos en todo, o sea, como Ujú. si llegara a llegar a ese punto. Bueno, eso, si llegara a llegar a ese punto, bueno, creo que algo sería así, pero estoy de acuerdo con que a muy corto plazo lo que vamos a ver es un incremento en el estándar de vida de todo el mundo, ¿sabes? Así Y es. creo que también vas a ver jornadas laborales un poco más cortas Más o cortas. lugares donde tú puedas disfrutar más, Coincido. porque, y aquí algo curioso, la jornada laboral que nosotros tenemos hoy de lunes a viernes de 8 a 5 que es como el común entre todos, vino por la revolución industrial. Esas eran las Correcto. horas que trabajaban las compañías y nos Ujú. fijamos esas. Entonces yo creo que también ya puedes empezar a replantear un poquito con esta nueva revolución un poco ese horario. Sí, las 40 horas semanales quizá ya se hagan más cortas o bueno, hay algo distinto, pero coincido por ahí, ¿no? La siguiente pregunta que yo quería traer y me ayudes a responder es esta que nos enviaron que dice, se habla mucho de Quantum Advantage en 2026, computadoras cuánticas superando las clásicas, ¿no? ¿Crees que esto va a revolucionar la IA de verdad este año o es más hype? Mira, yo creo, respondiendo un poco de Quantum, y por eso la quería traer, porque no hemos hablado mucho de Quantum en el podcast,
Quantum sí, para mí no es hype. Para mí no es hype, eso definitivamente es lo siguiente que viene. Esto va a potenciar la inteligencia artificial como la conocemos por un millón, porque no es ni siquiera comparable el procesamiento que ocurre en una Quantum a un CPU como los conocemos, incluso GPU. Estamos hablando de fracciones de microsegundos en lo cual tú puedes entrenar un LLM prácticamente, ¿no? Entonces no creo que sea hype. O sea, yo creo que el mundo como lo conocemos, cuando la quantum computer empiece a ser más, no sé, empiece a estar más en los entrenamientos de los modelos, sí creo que la inteligencia artificial se va a acelerar. O sea, si ya hemos visto cómo el desarrollo y los avances de la IA han sido completamente, no sé, rápidos, que te quedas incluso abrumado por cómo ha ido, va a ser infinitamente más potenciado a la infinita potencia cuando lleguen las quantum computers más generalizadas. Ahora, esta pregunta, la de este año, yo creo que este año todavía no estamos ahí, ¿sí? Yo respondiendo a la pregunta, no, para mí no es hype, solo que sí va a revolucionar la IA, pero no este año necesariamente. Quizá tome un poco más de tiempo para que lleguemos a ese punto. Yo ahí estoy 50 y 50. A ver, creo que tanto en inteligencia artificial, o sea, obviamente todo impacta un poquito en la inteligencia artificial, las computadoras cuánticas son muy buenas simulando, ¿sí? Entonces creo que eso es una parte del escenario que es súper importante, porque hoy todos los LLM están optimizados a los chips que nosotros tenemos, los GPU y todo lo que está, todo está optimizado hacia esa arquitectura. Correcto. Y, y, y para hacerlo con Quantum Computer habría que cambiar muchas cosas, muchos diseños, etcétera, etcétera, que probablemente va a ser en un futuro. O sea, yo estoy 100% de acuerdo que en el 2026 no vamos a ver nada súper increíble. Ahora, estas computadoras son muy buenas para simular. Entonces, cuando tú le das esa capacidad de simulación a, a estos modelos, yo creo que lo que nosotros vamos a ver son muchos descubrimientos o experimentos Ujú. o modelaje de clima, predicciones, etcétera, porque van a poder poner 18.000 escenarios diferentes. Entonces, yo también estoy ahí con que no es hype, no es este año, no creo que este año veamos nada increíble, sino más allá que de noticias. Y cómo se pone con la inteligencia artificial, no sé si todo en el futuro va a ser quantum computing o vamos a ver como un híbrido, porque yo también siento que los GPU, ¿sabes? Están evolucionando muy rápido y mucha arquitectura todavía está para allá. Entonces, capaz comienza siendo híbrido y luego cambia. Sí, pero para allá es. O sea, sí, sí, por eso Sí. ambos al menos coincidimos en que no es un hype y que sí para allá va todo esto, ¿no? O sea, el quantum computer creo que es real. Eh, IBM está haciendo cosas, avances en quantum computer, Microsoft, todo está como que agarrando para allá, ¿no? Sí. Otra pregunta está súper interesante. Con casos judiciales como el de OpenAI por suicidios inducidos por chatbots y batallas regulatorias entre estados y federales en Estados Unidos, ¿crees que en el 2026 será el año en que la regulación de la inteligencia artificial se vuelva realmente estricta a nivel global? A mí me encanta esta pregunta. En Europa sí, en Estados Unidos no. Has elegido las preguntas más filosóficas Sí, y exacto, esto. casualmente. No, pero no veo a Estados Unidos en el 2026. Si hablamos del 2026 regulando mucha cosa o haciendo muy estricto, porque es lo que nosotros hemos hablado en capítulos anteriores, estás en una guerra básicamente contra China Ujú, y no ujú, te vas a frenar los avances con temas regulatorios. Creo correcto. que la Unión Europea se va a encargar de bloquear absolutamente todo y regular absolutamente todo como les encanta hacer. Eh, pero no lo veo de parte de Estados Unidos ni de China. O sea, creo que ambos están muy pendientes en ganar la carrera y creo que estos casos son muy tristes que ocurran, pero no creo que vaya a haber una medida así súper fuerte o, mira, hay que probar los modelos para que pasen algo para salir a producción. Creo que van a ser muy leyes muy suaves hacia la inteligencia artificial. No sé cómo lo ves tú. Totalmente. Creo que coincido en todo lo que dijiste. Creo que más bien con todo lo, con todo lo que está
por invertirse este año en AI, todo el CAPEX que va a haber en este año, al menos estoy hablando de Estados Unidos, no va a haber una regulación para nada de esto, ¿no? La pregunta iba para allá, o sea, si crees que este año va a haber una regulación por todo el tema de los casos que hay, no va a haber, más no digo que no deba, o sea, sí debería, ya debería haber una regulación o buscarse crear, no sé, leyes, normas para ello. Em, Creo que lo dijiste muy bien y es más un tema estratégico país, de estrategia nacional, ¿no? O sea, Estados Unidos no va, Estados Unidos ahorita está en modo eh, rompan lo que sea, pero tenemos que llegar al punto de ser los líderes supremacistas en ella. Y bueno, van a haber daños colaterales, sí, pero ya veremos luego cuando seamos esa superpotencia en IA. Entonces estoy de acuerdo contigo. La pregunta no lo está planteando, pero porque se plantea más bien es de si este año va a haber una regulación. No, yo sí creo que debería haber. O sea, si la pregunta fuera, ¿crees que debería haber? Sí, desde hace rato. Creo que lo dijimos a mediados del año pasado, de que ya debería haber cosas así, porque tú estás en Europa y en Europa sí se está discutiendo cosas Ujú. regulatorias con IA, ¿no? Entonces, sí me parecería correcto, ¿no? Sí, no, y hay muchas cosas que hay que regular, sobre todo en parte de animaciones, cine, Ujú, en temas de salud, hay un montón de cosas. Pero ujú. Sí, voy con la siguiente. Me gustó bastante esta y dice, ¿cómo va a evolucionar la posición del software engineer, del ingeniero de software, en el corto plazo? Pareciera que vamos a ser más como prompt engineer, ¿no? O sea, estos ingenieros que lo que ahora se van a dedicar es crear un mejor prompt, ¿no? ¿Quién garantiza la seguridad del código? La IA escribe el código, pero si tú como persona tienes que revisarlo detalladamente, no tiene mucho sentido. Esta es una muy buena pregunta y creo que es bastante atinada a hoy, que estamos iniciando 2026, porque hemos visto como ya hay coding assistants que, o sea, desde el año pasado a hoy ya han sido significativamente mucho mejor que lo que era antes, ¿no? Yo estoy hablando particularmente de Cloud Code. eh, por ejemplo, Google sacó su Anti-Gravity. O sea, básicamente lo que estoy tratando de decir es que estos asistentes, coding assistants, se han hecho muchísimo mejor de lo que hemos visto el año pasado. La pregunta plantea cómo va a evolucionar la posición de software engineer. Yo creo que va a evolucionar a un punto de no prompting engineer, sino a un context engineer. Esta persona o software engineer va a tener o se va a buscar tener esta skill de qué puedo yo pedirle a este coding assistant de manera en mi ventana de contexto que sea eficiente, que solamente se base en lo que yo le estoy pidiendo en esa ventana de contexto. Y más bien al contrario, yo pienso que el software engineer ahora se va a potenciar mucho más porque este software engineer, eh, diferente a una persona que no tiene skills de ingeniería de software, no sabe pedir bien. O sea, el ingeniero de software sí sabe qué construir eh, de manera correcta y a través de un coding assistant se hace mucho más eficiente. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo pienso que necesitamos más software engineers. Pienso que estamos ahorita en me gusta, esto lo leí hace poco y estamos en un renacimiento del software. Ya el software está, tú lo dijiste hace un par de episodios, que esto ya es un commodity. Ya el software está, o sea, cualquiera, no, o sea, que se me entienda esta frase, o sea, no es que cualquiera puede crear un software, pero esa barrera, esa está barrera disminuyendo. exactamente, ya está disminuyendo esa barrera. Entonces, pienso que no desaparece la posición del ingeniero de software más, sin embargo, creo que se potencia, es más necesaria porque este ingeniero de software, cuando hemos hablado de que cuando lanzas el producto a la calle, tiene gaps de seguridad, tiene vulnerabilidades, y este ingeniero de software es quien puede tener como eso bien atado. Entonces, yo más bien, esta pregunta la elegí por eso, porque no desaparece. ¿Cómo evoluciona? Pienso que evoluciona hacia un rol
darle a la gente lo que o sea, lo que necesita este agente de verdad o agentes, ¿verdad? Para poder crear el producto que se quiere crear. Sí, a mí también, al final ahorita es un nivel de abstracción más al lado del código, ¿no? Antes nosotros hacíamos código en bajo nivel, famosos unos y ceros, imagínense. Luego existen unos lenguajes arriba que es un poquito para extraerse. Y así hasta lo que por lo menos utilizamos hoy en día es Python, ¿no? Es un lenguaje de abstracción Ujú, para no llegar al bajo nivel. Yo creo que esto es una capa más, ¿no? Como, bueno, voy a facilitar esto a través de la inteligencia artificial, pero como tú dices, hace falta mucho conocimiento. O sea, cualquiera que también utiliza estas herramientas, si tú quieres hacer una landing sencilla, cool, lo vas a poder, te metes en Lovable y la vas a hacer y te va a quedar bien, ¿ok? Pero si ya quieres hacer sistemas, aunque la inteligencia artificial te ayuda un montón y te quita un montón de tiempo, hay un montón de cosas que tienes que saber. ujú. Eh, Porque, bueno, en eso de conectar los NCP, en estar conectando herramientas, en ver cómo se utilizan de la mejor manera, estar viendo lo que hace el modelo, yo creo que yo que soy fan de Cloud Code, creo que todavía le falta unos años para que pueda hacer todo lo que pueda hacer un ingeniero, ¿no? Años, años. O sea, me refiero a toda la parte contextual, a optimizarlo, a sacarlo. Cuando digo con software importantes, ¿no? Con software en grandes, pesados que puedan entrar en producción. Porque hay muchos detalles, ahí hay muchas cosas. Al final, por ejemplo, nosotros pensamos, y esto lo hemos hablado muchísimo, no todo es inteligencia artificial, entonces hay muchas soluciones que también tú tienes que saber, mira, aquí se utiliza un modelo, aquí no utiliza un modelo, y empezar a discernir sobre todo eso. Yo creo que todavía falta como un humano por detrás. Creo que ahorita lo que tenemos un nivel de abstracción mayor para que sea completamente autónomo y haga todo el software. Yo creo que todavía sí falta un rato. Ok, yo creo que nos falta tanto. Estoy de acuerdo con lo que dices, pero nos falta tanto como planteas. Sí, Chance a final de este año volvamos a hablar de esto y veremos cómo ha mejorado Cloud Code, cómo ha mejorado eso. algo, si ya Google sacó algo, o sea, no sé. Probablemente Google saque algo, Ya tienen seguramente. su Gemini CLI, no es tan buena Sí. como Cloud Code, pero ya tienen su parte, pero Sí, ya sacaron conociéndolos, Antigravity y creo que va por ahí correcto, la cosa, ¿sabes? correcto, así es, así es. Yo tengo otra pregunta por aquí. ¿Qué uso cotidiano de la inteligencia artificial crees que la mayoría de la gente aún no está aprovechando? Em, yo creo que esta es excelente pregunta. Buenísimo, sí. Yo diría, la inteligencia artificial es muy buena para encontrar patrones, ¿sí? Es excelente para esto. Entonces yo creo que la inteligencia artificial como tracking de tu estilo de vida o de tus costumbres o de lo que tú quieras hacer es muy poderosa. Por ejemplo, en que ya pueda leer tus correos, que ya pueda leer tus días, que ya pueda ver tu calendario y te haga un tracking. Mira, tuviste tantas horas reunido, tuviste Ujú. tantos emails que respondiste, gastaste tanto tiempo en Gmail, y que te dé una información para que tú veas en qué consumes tu tiempo, en cómo optimizarlo. Yo creo que ese es el principal, un uso muy importante de inteligencia artificial que creo que se pudiera poder exponenciar más o utilizar de mayor manera. Yo, a ver cómo puedo poner esta idea bien, a ver si tú me ayudas. Pienso que la gente todavía no está tan involucrada con la inteligencia artificial y por tanto solo lo usa para cosas puntuales. Sin embargo, como yo he adoptado la IA, es que la uso mucho para muchas cosas. No es que la uso para cocinar, evidentemente. No es que la cocino, no es que te dije, ay, Armando, hoy con Cloud Code hice un software para apagar y prender las luces en mi casa. No. Me refiero a que yo eh, utilizo mucho la inteligencia artificial para preguntar muchas cosas, para si se me ocurre una idea para el trabajo, ponte, y le pido a Opus que me genere una presentación y que tenga ciertas cosas. O sea, yo lo que hago ahora es hablar con la IA, como si hablara con una persona que le tengo que preguntarle, a un amigo que le tengo que preguntar un consejo de trabajo o un consejo personal. No lo uso mucho para mis cosas personales
si tengo algo con mi esposa, por ejemplo. Pero sí lo uso mucho. Entonces, lo que quiero como de alguna manera decir es, ese uso constante me ha hecho ver o expandir un poco mi mente en cuanto a qué puede hacer la IA y qué no, ¿sabes? O sea, como ese uso constante me ha hecho ponerme en una situación de, eso me lo podría responder muy bien IA y si no, déjame probar. O sea, como que estoy con esa constante interacción con la inteligencia artificial. Y me refiero a inteligencia artificial, me refiero a un chatbot, no, estos LLMs que tenemos, no me refiero a, no sé, estar haciendo código todos los días en Replit o en Lovable. Eh, que sin embargo también, o sea, como he probado también Lovable, he probado Replit y lo hemos hablado tú y yo sé que, o sea, como que sé conectar dos puntos y digo, eso lo pudiera hacer Lovable rapidito en 15 minutos. Entonces, eso es lo que yo quisiera como de alguna manera decir o responder en esta pregunta. O sea, seguir interactuando, porque eso te va a permitir, pienso, le va a permitir a las personas saber como que, no sé cómo llamar eso, o sea, generar ese callo, ¿no? De decir, eso lo pudiera hacer una IA. O sea, ¿por qué? Porque estás constantemente interactuando con ella y sabes que responde bien, que responde mal, y como eso va mejorando cada vez más, entonces te vas comparando, pues eso no lo hacía bien hace 2 meses, ahora sí lo hace bien. Entonces, yo no me centraría en un solo uso, sino más bien como una interacción constante, de manera que tu vida ya empiece a ser como más involucrada con la IA. No sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Ujú. Adoptarla completamente en tu día a día. Sí, yo voy a, yo voy a ir con una pregunta un poco, eh, no sé, también un poco filosófica. Y es me enviaron esta pregunta también anoche, la vi anoche y decía, ¿podría la inteligencia artificial descartar o confirmar una teoría conspirativa? Hay un libro bastante bueno que se llama Nexus, lo hemos mencionado acá, y habla de cómo más información, más data, no necesariamente lleva a la verdad. La verdad es algo que es caro. Caro se refiere a que hay que hacer fact checks y todo eso, ¿no? Lo que también hemos hablado con eso quiero decir que con la inteligencia artificial, y lo hemos hablado tú y yo aquí, amplifica muchas cosas. Amplifica el ruido, amplifica, eh, a veces te amplifica desinformación. Yo creo que esto no es una pregunta de sí o no. O sea, yo creo que la inteligencia artificial, como es entrenada, y es entrenada a través del Internet, esas teorías conspirativas existen y de que se pudiera confirmar o descartar, tú, le, tú pudieras guiar al humano a un punto donde tú le das los hechos que existen y los hechos que no existen, o lo que es un hecho y que no, y esa persona genera un criterio, ¿sí? Sin embargo, y creo que está un poquito atado al tema de regulación. Las IA ahorita no tienen como un componente ético dentro de sí. O sea, existen es porque sus creadores lo quieren así, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos hablado de que Anthropic nos gusta mucho porque ellos tienen un enfoque ético en la humanidad y cómo la IA potencia la humanidad y todo esto, pero es porque ellos quieren hacerlo así. Eh, no necesariamente significa, y esto es un ejemplo, no estoy diciendo que sea así, no significa que, por ejemplo, mañana Google con Gemini, ellos hayan tomado un enfoque ético en cómo su inteligencia artificial responde, ¿no? Entonces yo creo que no es una pregunta de sí o no. Yo pienso que la IA amplifica y te va a dar todas las cosas necesarias y va a tratar de darte como que hechos de lo que aprendió, pero eso al final viene del Internet y el Internet viene de humanos. Entonces no es que la IA sea un ente, eh, no sé, superpoderoso, bueno, sí es superpoderoso, pero no es un ente como que si fuera Dios que dijera, mira, eso no existe, ¿no? Sino que la IA al final es un producto, una tecnología hecha por nosotros todavía y todavía no tiene la capacidad de mejorarse a sí misma, de decir, mira, no, esto es una teoría conspirativa, por tanto no va por allí. No sé, creo que me estoy haciendo vueltas yo mismo, pero yo creo que la IA hace eso, amplifica, te va a dar los hechos que tú quieras, no sé, te va a dar los hechos con los cuales aprendió, los que no son los hechos, no sé qué, y en base a eso tú generarás tu criterio si tú quieres creer,
seguir creyendo esa teoría o no. Yo lo que sí creo es que van a haber inteligencia artificial cada vez más específicas y como un fine tuning, mira, esto va a ser solo con papers o documentos científicos. De hecho, Perplexity ya lo tiene, como que solo búscalo en documentos científicos y te podrá permitir definir qué es un fact, es cierto o no. Por ejemplo, si tú ahí preguntas, mira, el agua no es H2O, sino H3O, él te va a decir, no, mira, esto por esta razón. O le dices, mira, es mentira que la persona llegó a la luna, el hombre llegó a la luna. Sí, él te va a Ujú. decir, mira, hay una evidencia que dice que como siempre, creo que van a haber esos modelos entrenados en función de estos papers. Ahora depende también si creemos en los papers o no, ¿no? ¿Sabes? Ya Exacto. ahí comienza toda una teoría conspirativa y toda la cuestión. Es que ese es el Pero loop, creo que ese es el loop, sí, ¿me entiendes? Porque imagínate que ese paper, y perdón que te interrumpí, el loop es sí, ese, porque imagínate que el paper viene de Harvard, y yo digo, no, yo no quiero creer en Harvard porque ese es de la izquierda, eso está financiado por exacto. la izquierda, entonces ese paper viene, o sea, ¿me entiendes? Entonces, eh, lo que es un loop, o sea, todavía todavía el IA no es ese ente, sí, o sea, completamente objetivo, que es el árbitro y dice, no, esto no es una teoría conspirativa, eso todavía no existe. Sí. Sí, no, y va a ser difícil también Ujú. conseguirlo. Eh, Aquí, ¿cómo distinguir entre usar la inteligencia artificial como apoyo y usarla como muleta mental? Esto me encanta. Oh, Esa está wow. buena. Esa está buenísima. Yo creo que primero depende de ti el uso y yo muchas veces me esfuerzo a esto, ¿no? Tú puedes agarrar ChatGPT o Cloud o Gemini y decirle, mira, redáctame en este artículo que yo quiero presentar en el trabajo sobre este tema y él te lo va a hacer. Yo creo que ese es el nivel uno como tú puedes utilizar estas herramientas. Yo creo que si tú lo quieres empezar a utilizar para mejorar y para retarte a ti, escribe el artículo, lo colocas y le preguntas, mira, ayúdame a pulir este artículo y él te lo va a pulir. Si quieres Ujú. subirle más el nivel, mira, esto es lo que yo escribí, dime que no estoy viendo, ¿sí? O rétame esto que acabo de escribir. Él te va a retar eso. Entonces, es la misma herramienta, solo que depende cómo lo utilices, ¿no? Copiar y pegar, yo creo que sí, en algunos casos tiene sentido, ¿no? Porque te ahorra, pero cuando quieres agregar valor o cuando quieres aprender o cuando quieres hacer algo mismo, yo creo que lo ideal es justamente ponerlo como un profesor o que rete tus ideas. Yo lo utilizo mucho, a mí me gusta escribir artículos, yo lo copio y dime que no estoy viendo, o dime que estoy ignorando, o llévame la contraria. A veces le digo, llévame la contraria y desmitifica esto que estoy diciendo. Ujú. Entonces ahí es donde también tú ves otro punto de vista y creo que ayuda full. Pero es una muy buena pregunta porque al tener una herramienta tan poderosa que sabe todo, básicamente este pensamiento crítico que tenemos con nosotros los humanos cuando hacíamos tareas antes, pues básicamente a veces te dices, no, no lo quiero, o sea, se te hace muy fácil ya tomar la IA y decir, voy a usar esto. Entonces, sí creo que podría caer más en el lado de uno del humano, ¿no? Decir, quiero aprender de esto, ¿no? Y quiero desarrollar esto a través de mis ideas, de mi criterio, apoyándome con esto. Creo que queda al lado del humano. Lo que sí es una realidad es que tener una herramienta donde le preguntes cualquier cosa y te la va a responder y de manera buenísima y lo sabe todo, pues claro que te afecta a ti como tu pensamiento crítico, con no sé, tu pensamiento cognitivo de, pues yo no voy a razonarlo, o sea, porque tienes al alcance y tienes a la mano esa herramienta tan poderosa. Entonces, sí, yo creo que voy contigo aquí, o sea, creo que está un poco del lado del usuario, del humano, de decir, yo decido tomar esta super herramienta, este super conocimiento y veo cómo uno, aprendo de él, cómo yo le doy mi criterio y cómo reto y debato esa herramienta, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, última pregunta para ya ir cerrando esta, eh, esta sesión de hoy. Yo creo que nos quedaron bastantes preguntas sin responder, entonces la vamos a pasar también para otro episodio. Este dice, ¿qué errores suelen tener las empresas al implementar la IA en su operación?
hemos hablado bastante de esto, todos estos episodios, entonces la elegí por eso, porque quiero responderla súper breve, ¿no? Como de alguna manera las conclusiones a las que hemos llegado es que se toma la idea como un proyecto, ¿no? Vamos a implementar AI, no, una herramienta nueva, ¿no? O sea, es una herramienta que potencia la productividad de los individuos y se tome como tal. Creo que otro error es que no hay una estrategia clara de IA, sino que se quiere implementar IA porque todo el mundo está hablando y haciendo IA. O sea, no hay una estrategia clara. Y creo que al no tener una estrategia clara está relacionado con esto, y es que se quiere implementar IA por implementar, y entonces hay un proyecto que no necesariamente necesita IA, solamente es un proyecto donde tienes que automatizar procesos y cosas. Entonces creo que son como que los errores más comunes que hemos leído, que nos hemos encontrado nosotros. Sí, perfecto. Y si quieren, tienen más dudas, preguntas, nosotros tenemos planeado hacer otra ronda, otro episodio más adelante, porque en verdad tenemos muchas preguntas aquí súper interesantes sin responder. Comenten aquí abajo, escríbanos qué quisieran ustedes ver en un próximo episodio y nos vemos en la próxima. Hasta luego.